Señores, justo 50 días son los que faltan para las elecciones. Y Donald Trump ha decidido atacar públicamente a Taylor Swift. Así es, señores, esto está pasando. Lo peor de todo es que esta declaración podría traer graves consecuencias que ni te imaginas. ¿Qué es lo que está buscando Trump con este ataque? ¿Qué tiene que ver Taylor en todo esto? Hoy quiero contarte todo lo que hay detrás de este escándalo y por qué deberías de prestarle bastante atención. Pues bueno, todo empezó de una manera muy surrealista. Como bien sabemos, Donald Trump es muy famoso por decir lo que le pasa por la cabeza sin pensar demasiado en las consecuencias. Pues bueno, en esta ocasión, se levantó, abrió su red social Truth Social y escribió: Odio a Taylor Swift. Así sin más. Lo peor de todo es que lo hace justo a 50 días de las elecciones, un momento donde los jóvenes votantes, que son claves, están prestando mucha atención a lo que ocurre en la política. Pero claro, lo interesante aquí es en qué cabeza cabe atacar a Taylor Swift, una de las artistas más queridas y con una de las bases de fans más leales y comprometidas. Estamos hablando de alguien que llena estadios, que tiene millones de personas esperando horas para comprar entradas, y que además ahora está muy metida en la política. Pues bueno, imagino que te estarás preguntando, ¿qué fue lo que hizo Taylor para merecer semejante ataque? Pues resulta que Taylor Swift no solo es una cantante increíble, sino que en los últimos años se ha visto muy involucrada en la política. Hace poco expresó su apoyo a Kamala Harris y motivó a sus fans a registrarse para votar, enviando a más de medio millón de personas a una página de registro. Medio millón. Y esto, señores, en cuestión de 24 horas. Su impacto en la política es real. Aquí es donde entra Trump. A él no le gusta cuando alguien lo desafía, y menos si es que esa persona tiene tanta influencia como Taylor. Así que su respuesta fue básicamente un berrinche. Según varios analistas políticos, esto es muy típico de Trump. Es muy reactivo. Cuando a alguien le toca el ego, responde con ataques directos. Pero en este caso, muchos piensan que esto va más allá de un simple arranque de ira. Hay quienes creen que hay algo más detrás de este ataque. Según algunos analistas, lo que Donald Trump está haciendo es parte de una estrategia para desviar la atención. Exactamente. Lo que él quiere es que dejemos de hablar de los temas que realmente importan, como el catastrófico desempeño en su último debate, o su política económica fallida, o todos los escándalos que lo rodean. Donald Trump no quiere que hablemos de su historial. Él no quiere que hablemos de los empleos perdidos ni de las políticas que en realidad afectaron a la clase trabajadora. Es por eso mismo que continúa tirando estas bombas mediáticas para distraernos con cualquier cosa ridícula que puedas imaginarte. O sea, tan solo piénsalo un momento. Estamos a 50 días de las elecciones. Donald Trump necesita cambiar urgentemente esta narrativa. La tiene bastante complicada. Su actuación en el último debate fue un desastre. Sus declaraciones sobre los inmigrantes que comen mascotas fueron ridiculizadas. Y las encuestas nos muestran que va perdiendo puntos contra Kamala Harris. Así que, ¿qué es lo que hace? Decide crear un caos mediático atacando a una de las figuras más queridas del planeta. Este obviamente no es el primer rodeo de Donald Trump. Yo creo que todos ya lo hemos visto hacer esto una y otra vez. Cuando él quiere desviar la atención, ataca a figuras populares, símbolos que a la gente le importa. Recordemos cuando tocó a la NFL, a la NBA, a Bud Light, a Disney y ahora a Taylor Swift. Donald Trump tiene esta especie de blacklist, esta lista negra, de cosas que puede atacar para captar la atención y luego desviar las críticas sobre su gestión. Es como si estuviéramos viendo la última temporada de una serie que ya está muy pero muy desgastada. Cada capítulo es más exagerado que el anterior, y ya ni siquiera tiene sentido. Hay algo que es más preocupante aquí. Este no es un espectáculo. Este tipo de declaraciones tienen consecuencias. Lo peor que es podría poner en peligro hasta la propia seguridad de Taylor.
Es que como bien sabemos, las palabras de Trump no se quedan solo en las redes sociales. Sus seguidores, muchos de ellos, son radicales. Ya han demostrado estar dispuestos a hacer lo que sea por él. Ya hemos visto cómo sus comentarios generan violencia, como lo que está ocurriendo actualmente en Ohio, con las amenazas de bomba luego de las declaraciones sobre los inmigrantes, exactamente sobre los haitianos. Es muy alarmante que Donald Trump, sabiendo lo que sus palabras pueden provocar, decide seguir esta narrativa de lanzar ataques de este tipo. En este caso, atacando una figura tan influyente como lo es Taylor Swift, lo cual pues podría desencadenar algún tipo de peligro real para ella y sus seguidores. Pues señores, al final del día, lo que está en juego aquí no es solo un tweet, una pelea entre Donald Trump y Taylor Swift. Yo creo que vean lo que realmente está en juego. Estamos permitiendo que la política estadounidense se convierta en un espectáculo, un show, mientras ignoramos temas que yo creo que de verdad importan. La violencia, la división que generan estas declaraciones son las que podrían traer consecuencias reales y muy graves. Por ello, pues, hoy quiero dejarles una gran pregunta. ¿Deberíamos dejar que este tipo de ataques personales, este tipo de distracciones, sean los que definan nuestra política? ¿Realmente queremos un líder que necesite del odio y de la violencia para conseguir lo que él realmente quiere? Recordemos que esto no solo se trata de nosotros. Todo lo que ocurre en la política estadounidense es vista a nivel mundial. Todos los países están con los ojos encima de los Estados Unidos. Y estamos demostrando que los líderes de los Estados Unidos realizan este tipo de controversias. Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque yo creo que esta conversación es demasiado importante. De este modo, señores, hemos llegado hasta el final del video. Pues te agradezco por haberte quedado hasta el final. Si es que te gustó este análisis, regálame un like, compártelo con tus amigos o con tus familiares. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para que continúes recibiendo nuestro tipo de contenido. Obviamente si es que te gusta. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desmenuzando la actualidad política, la cultura en los Estados Unidos y qué es lo que nos depara en el futuro con estas elecciones. Hasta la próxima.